Cortaste el pelo. 1, 2, Sí. 3. Bien, buenas noches, estamos ya al aire. Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio televisivo por internet virtual. Un agradecimiento muy grande a quienes nos acompañan presencialmente en Guadalajara, Jalisco, México, desde donde estamos transmitiendo para el mundo a través de la red. El agradecimiento extensivo, por supuesto, a todos los que nos acompañan, ya sea en vivo, en esa transmisión, o quienes nos acompañan en retransmisión o en repetición. Nos acompaña, como siempre, Juan Carlos Uno, un servidor que les habla al micrófono, David Mora, y en la Ciudad de México, Poliana García, que nos hace el grandioso favor de apoyarnos con el chat y asistir, darle esa asistencia a quienes nos acompañan en la red. El día de hoy abordaremos un tema que es una ley universal. La mayoría de las leyes universales ya las habíamos abordado desde el tomo 1. El tomo 1 es estratégico porque vienen los temas básicos, los temas más importantes para poder engranar las ideas de la sabiduría universal de manera más clara. Y por naturaleza, por razones evidentes, las leyes universales son las que deben verse desde un principio. Esto lo menciono porque quizá surja la curiosidad, la inquietud de preguntarse por qué a esas alturas, ya a la mitad del tomo 3, ya en la segunda mitad del tomo 3, apenas estamos abordando una ley universal, que es la ley de generación. Y es la que vamos a manejar hoy, es ley universal, pero es una ley que nos exige muchos cuidados, un detenimiento muy específico, y es tanto lo que nos exige esta ley que decidimos definitivamente mandarla hasta el tomo 3. Una vez que profundicemos en los contenidos de este tema, muy probablemente van a descubrir por qué razón la dejamos hasta entonces. La mayoría, casi todas, están en el tomo 1, salvo una por ahí, una o dos la dejamos en el tomo 3, en el tomo 2, esta quedó en el tomo 3, y por ahí hay una ley más que vamos a trabajar en el tomo 4, pero insisto, son razones estratégicas, porque vamos a descubrir que muy pocas corrientes esotéricas hablan de esta ley, y quienes hablan de ella lo hacen de una manera muy desviada, de una manera, o mejor dicho, hacia una dirección totalmente equivocada. Antes de dar inicio a este trabajo, primero retomemos o partamos de la idea vertida en el tema 5 de nuestro material, que es el tema de las dos naturalezas. Entendamos en primera instancia que en este mundo vivimos en una naturaleza física, estamos manifiestos en una naturaleza física, corpórea, formal. Digo formal por la cuestión de la forma, en el mundo de las formas, donde todo está manifiesto en una forma, y que el origen de todo es inmanifiesto. Ese origen es la naturaleza original, y todo lo manifiesto es la naturaleza existencial. Esa distinción de las dos naturalezas ha sido base para muchísimos temas. Es raro el tema donde no se vincula esta distinción, porque es clave, es fundamental. Si nosotros no hacemos esta distinción de las dos naturalezas, cualquier tema que abordemos va a correr el riesgo de desviarse por sentidos muy distintos, sentidos que no corresponden a la idea básica del tema. Y es importante empezar por distinguir las dos naturalezas, porque
si bien la generación es un principio universal, nos tiene que quedar claro que aplica estrictamente en la existencia. Todas las leyes universales operan solamente en la existencia. En el origen del universo y de todo, no opera la ley universal. Entonces, si entendemos que la generación es una ley universal, nos tiene que quedar clarísimo desde el inicio de esta exposición que el principio de generación solamente se da en la existencia, en el plano tangible, en el mundo de las formas, en la dialéctica. Nada más. En el ser no, porque en el ser no operan las leyes. ¿A dónde quiero llegar? A que nos quede clarísimo que el ser universal no es generador. Ya lo habíamos mencionado, pero en otros términos. Ya nos había tocado leer algunos párrafos, algunos fragmentos, algunas citas de libros universales, donde queda claro, donde la propia sabiduría universal nos deja claro que el ser universal o Dios no es el hacedor de este mundo como toda la gente cree, que no es cierto que hay un acto de hacer o de crear el universo. Dios no es creador, ya lo hemos visto, y los libros universales lo dicen, no es creador, el universo no es creación de Dios, tiene su origen en Dios, deviene de Dios, pero no como creación, sino como proyección. Y esto que ya habíamos abordado, lo vamos a recalcar en este tema, pero ya no con la palabra creación, sino con la palabra generación. Es decir, el origen de todo no es el generador del universo. El universo surgió como proyección de un ser, de un punto donde emana toda una proyección, pero no es una generación. El universo como objeto manifiesto sí es generador. La ley universal opera en el universo y la ley de generación es una ley universal, entonces el universo sí es generador. Ya como universo genera soles, genera galaxias, genera mundos, genera todo lo que se está generando en el universo. Entonces la naturaleza o la cualidad generadora está en el universo. Pero el ser universal ya veíamos que no, porque no tiene ninguna necesidad. Vamos a abundarlo en este momento. Vamos dando ciertos elementos para poder entenderlo, que ya los habíamos dado, pero ahorita podemos agregar algunos más. Porque para empezar, el ser universal es impenetrable y es inmutable. Es decir, nada lo penetra y además no cambia. Entonces, si nada lo penetra, nada puede incidir en él, porque él es en sí mismo. Pero también igual el ser universal no cambia, porque si cambiara, automáticamente dejaría de ser absoluto, ya no será pleno, estaría cambiando, y al ser cambiante, entonces un día será de una manera y otro día será de otra manera, y eso no puede ser. Dios es en sí mismo, por sí mismo y siempre. No puede ser cambiante. No podemos hablar de un Dios que en un momento es uno y en otro momento de la historia es otro Dios. Pues eso no puede ser. Y todos los libros universales coinciden con que es inmutable. Y si es inmutable, entonces de él nada sale y nada entra. ¿Por qué? Pues porque es inmutable. Y si de él nada sale, entonces nada es generado por él, porque de él nada sale.
Si algo saliera de él, si algo saliera del ser universal o de Dios, entonces al salir algo de él dejaría de ser completo, porque algo de él salió. Entonces ya dejaría de ser completo, dejaría de ser total, dejaría de ser absoluto. Entonces, desde el momento en que nada sale de él, insisto, no genera. No hay generación a partir del ser universal. Y por lo contrario, todo lo que tiene un inicio, y además de tener un inicio, tiene que terminar, todo lo que se divide y al ser dividido pasa, que es el caso del universo, es solamente una sombra del ser. Tal como lo decía Albert Einstein. Albert Einstein en una cita por ahí que la puntualizamos y la emitimos, dice que toda la luz contenida en el universo no es más que una simple sombra de Dios. Entonces, una sombra es una proyección. Por lo tanto, el universo completito es una proyección de Dios. Y es muy distinto entender el universo como proyección que entenderlo como generación. Entonces el universo sí tiene todas las cualidades cambiantes, se divide, pasa, está en el tiempo, se transforma, genera, que es el tema de hoy, generación, genera el universo, etcétera, porque todo está en movimiento y en cambio constante. Pero el ser universal no. El ser es inmutable en su propia luz y permanece estático, plenamente estático. Cuando entendemos que el universo no es una generación del ser, sino una proyección, o podríamos decir emanación, todavía cabe la palabra emanación, pero no generación, entonces vamos a comprender que la postura que han adoptado muchísimas corrientes, tanto religiosas como esotéricas, en el sentido de que el universo es creado por Dios, es decir, la postura del creacionismo, pues no tiene un sustento lógico. Pero todavía más risorio resulta, esto ya es muy común en las escuelas esotéricas, que digan que nosotros los humanos tenemos cualidad creadora y que nosotros somos co-creadores de Dios. De lo más absurdo. Ahora sí que es una arrogancia en toda su extensión. Primero, decir que somos co-creadores con Dios, en primer lugar es hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, porque nosotros sí somos creadores. Nosotros como humanos sí somos creadores porque estamos hechos a imagen y semejanza del universo físico, como personalidad, como entidad humana. Sí somos creadores. Pero como creadores, no quiere decir que no quiere decir que esa cualidad creadora de nosotros como humanos sea una cualidad de Dios, no. Pero hemos sido tan arrogantes los hombres que hemos terminado diciendo el disparate de que somos co-creadores con Dios. Y vaya que es un disparate. Porque pues, Dios no tiene ninguna necesidad, y menos de aliarse con nosotros para crear, menos todavía. Entonces, es toda una cadena de absurdos. Entonces, insisto... Es como dices, humanizar a Dios, querer tener cualidades las mejores, pero al final de cuentas cualidades humanas. ¿Sí? Aunque sean de las cualidades más bonitas del hombre, no pueden ser atribuibles a Dios. O sea, por ningún motivo, por ninguna dirección podremos hacerlo. Entonces, ni Dios es creador, ni nosotros somos co-creadores con Él. Dios está en lo suyo, Él es en sí mismo, por sí mismo, es estático, es adimensional, tan adimensional que es un punto de donde emanó el Big Bang, y no tiene ninguna necesidad de ningún tipo. Nosotros sí somos creadores, somos generadores, porque la ley universal
opera en la existencia y nuestra personalidad forma parte de la existencia, fue creada por la existencia misma, entonces nuestra personalidad sí es generadora y por lo mismo tenemos esa posibilidad de vernos como algo que genera, pero no lo atribuyamos ni a Dios, ni al ser universal, ni a nada divino. La cualidad creadora no es algo de origen, de naturaleza divina. Vamos. Y muchas, ahí es donde se resbalan muchísimas corrientes esotéricas. Creen que la cualidad creadora es un atributo divino, y no es atributo divino. Es más, la cita que voy a leer a continuación, que es de Hermes, nos va a dar elementos interesantes, ingredientes muy interesantes para que comprendamos que la cualidad generadora no es divina, no tiene motivos absolutos, no tiene naturaleza absoluta. Hermes, en el Corpus Hermeticum, nos dice, todo lo que es generado es incompleto, divisible y sometido al aumento y a la disminución. Pero aquello que es completo no está sometido a ninguna de estas cosas. Si observan en esta cita, Hermes empieza haciendo una distinción de las dos naturalezas. Por un lado, la naturaleza de lo que es generado y después termina con la naturaleza de lo que no es generado. En cuanto a lo que sí es generado, dice, todo lo que es generado es incompleto, divisible y sometido al aumento y la disminución. Nosotros fuimos generados, como personalidad fuimos generados por la naturaleza. Y debido a que fuimos generados por la naturaleza, repito, como personalidad, aclaro, debido a que como personalidad fuimos generados por la naturaleza, automáticamente somos incompletos. Como también todo lo que nosotros generamos también es incompleto. Entonces, como entidad generada somos incompletos. Y todo lo que generamos como entidad generadora también es incompleto. Lo que es generado no es completo, porque tuvo un inicio. Y todo lo que tiene un inicio nunca va a ser completo. Inicia, crece, pero ese crecimiento jamás llega a la totalidad. No hay nada en el universo, absolutamente nada en el universo que haya nacido y crecido y que después de crecer termine siendo la totalidad. Eso no puede ser. Eso no existe en el universo. Por eso Hermes, con justa razón, dice que todo lo generado es incompleto. Incompleto, divisible, sometido al aumento y a la disminución, y pues todo, en pocas palabras, expuesto a todas las leyes universales. Y las leyes universales operan en todo lo que es incompleto. Entonces, por ser generado es incompleto. Y termina la cita abordando la naturaleza absoluta. Y dice que aquello que es completo, es decir, si algo es completo, pues es original, es absoluto. Entonces dice, aquello que es completo no está sometido a ninguna de esas cosas, ni al cambio, ni al aumento, ni a la disminución, ni a nada. Entonces hace una distinción total. Entonces, lo absoluto, lo original, no puede ser generado, ni puede ser motivo de generación, objeto generador, no puede ser objeto generador, y el fenómeno lo dice literalmente Hermes, contundentemente lo dice Hermes, lo generado es incompleto. Entonces, es una distinción, por eso me interesaba iniciar esa exposición insistiendo en la distinción de las dos naturalezas. La primera cita de Hermes, por ahí va, se tiene que partir de esa distinción de inicio. Vamos a la siguiente, que es también de Hermes Trismegisto. Juan Carlos nos hace el favor de leerla. El género está en todo.
Todo tiene su principio masculino y femenino. Hermes Trismegisto, Corpus Hermético. Bien, aquí Hermes Trismegisto nos comenta, nos dice que en un inicio pues todo se generó y nosotros como entidades, como humanidad original, al entrar a este cosmos, tuvimos un principio dentro de este cosmos. Y al tener ese principio entramos en la dualidad. Y como comentaba David, todo lo que está dentro de este cosmos está incompleto. Es por eso que se genera lo masculino y lo femenino. Aún siendo entidades conectadas con la divinidad, al estar dentro de esta naturaleza que es del cosmos, nos plasmamos como una entidad incompleta y teniendo ya sea una particularidad o una polaridad, ya sea positiva o negativa, o masculina y femenina. Sí, y como dice Hermes, habiendo generación, hay masculino y femenino. ¿Hay dualidad? Hay dualidad. Hay dualidad. Habiendo generación, hay dualidad. Y habiendo dualidad, hay división. Entonces, si esta segunda cita de Hermes también nos viene a ratificar lo mismo. Si el ser universal o Dios, como lo queramos llamar, fuera generador, entonces tendría dentro del principio masculino y femenino. Entonces habría división dentro de Dios. Y ahí no hay división. Hay unidad absoluta. Unidad absoluta, cohesión absoluta, no hay ni división, ni movimiento, ni cambio. Entonces, esto nos lo viene a ratificar. En la generación opera la dualidad, y al operar la dualidad es algo 100% existencial. Más que, vuelvo a repetir, muchas corrientes, esto es muy dado en las corrientes esotéricas, que cuando hablan de generación, lo abordan el tema como si fuera un atributo divino. Y no se dan cuenta que la generación pues, no es más que un fenómeno de la existencia. Es un fenómeno totalmente existencial, por lo tanto, es parte de un sueño. Y La generación es un sueño. Y todo el cosmos está dividido en este sentido. Porque no hay, como mencionan otras corrientes, que si entras a la más alta de las dimensiones ya no existe este tipo de leyes, ¿no? Lo que pasa es que todo el cosmos está subdividido en estas fuerzas. Y no nada más la parte de la tercera dimensión, todas las dimensiones tienen este tipo de división y tienen este tipo de polaridad, en este caso la dualidad de masculino y femenino. Claro. Bien, la siguiente cita de Hermes abunda sobre la cualidad generadora del universo y ya particulariza sobre la materia. Nosotros sabemos que la materia da la sensación de ser sustancial, pero al final de cuentas no es sustancial. La materia es una sensación de corporeidad provocada por una alta densidad de cruzamientos de líneas vibratorias, y eso genera el fenómeno de la materia. Los materialistas, o la corriente del materialismo dialéctico, nos hacía creer que la materia era la sustancia fundamental del universo y que todo se originaba a partir de la materia. Es decir, le daban a la materia un lugar que no le corresponde, la ubicaban a la materia como el origen de todo. Y es decir, ellos decían, en el universo hay una cantidad X de materia, y esa materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y a partir de la transformación de la materia viene la creación de todo, incluido la vida. A ese extremo llegaban los materialistas, en el materialismo dialéctico, de sostener que el origen de la vida estaba en la materia, como si la materia fuera la parte original del universo. Y pues no, resulta que es al revés. Y ya no solamente las corrientes filosóficas históricas siempre estuvieron en contrasentido al materialismo dialéctico, sino que además de ello, la ciencia nos demostró
que la materia es el último extremo de manifestación del universo. El último extremo de manifestación. El universo inicia de la nada fluye una corriente vibratoria, y ese flujo vibratorio, después de una separación determinada del punto de origen, se expone a un proceso que en la ciencia le llaman enfriamiento, que más que enfriamiento es una densificación, en que todas las líneas vibratorias se cruzan y se densifican y provocan la manifestación de la materia, porque la materia es una manifestación, no es origen. La materia es una manifestación de fluidos vibratorios. Los fluidos vibratorios no devienen de la materia, al revés, la materia deviene de fluidos vibratorios, se manifiesta producto de fluidos vibratorios. Y cuando entendemos que la materia ya es el último extremo de la manifestación universal, el último coletazo de la manifestación universal, entonces podemos comprender la siguiente cita de Hermes. Por eso doy este preámbulo para poder entrar en el sentido más claro de esta cita de Hermes, en la que nos dice: la materia contiene en sí misma la generación de todas las cosas, puesto que presenta una matriz sumamente fértil para la concepción de todas las cosas que vienen a la existencia. Y sí, efectivamente la materia es sumamente fértil. En el caso de nuestro planeta, pues la fertilidad está en la tierra que es inseminada por el agua, como lo dicen de alguna manera metafórica algunas corrientes. Y la materia, o la tierra, en el caso de nuestro planeta, la tierra se convierte en la parte generadora biológicamente hablando. Pero sería absurdo entender a la materia o a la tierra como la generadora de la vida biológica sin antes haber comprendido que la materia es el último extremo de la manifestación universal. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, concretamente? Que los humanos, como estamos dormidos, y entre más dormidos estamos, más mecánicos somos en una actitud absurda de mirar mirar las consecuencias y darle muy poca atención a las causas. Los humanos, entre más dormidos están, más responden a los efectos y menos se detienen las causas. Ya cuando alguien empieza a desarrollar cierta sabiduría, deja a un lado los efectos y atiende y observa las causas. Cuando hay más lucidez, tanto intelectual razonativa como lucidez de sabiduría desde el corazón, desde el ser, cuando hay más lucidez, un hombre siempre deja a un lado los efectos y siempre, antes de mirar los efectos, ubica las causas, trata de ubicar siempre las causas, porque las causas nos mandan más hacia el origen, mientras que los efectos nos alejan del origen, porque los efectos es lo último. Entonces el humano mecánico natural normalmente atiende las causas, perdón, los efectos. El hombre dormido se va sobre los efectos y se ocupa totalmente en los efectos. Por eso es tan materialista. Por eso el hombre natural, dormido, le interesa tanto la materia, porque no comprende que la materia es el último estrés, es la última causa de todo, perdón, el último efecto de tantas causas.
La materia es el último efecto de todas las causas previas en el universo. Y como la materia es el último efecto de todas las causas, de toda una cadena de causas, entonces el humano dormido se va sobre el efecto y se va sobre la materia. Y nada más piensa en la materia. Por eso la humanidad, tontamente, llena de hombres dormidos, direccionó la ciencia en el sentido de creer que la materia es el origen de todo. Y no se detuvieron en comprender que la materia al revés es el último efecto de manifestación del universo. Ya hasta últimamente, que para la fortuna de la humanidad, la ciencia descubre que la materia no ocupa un lugar en el espacio, que la materia es pura sensación de sustancialidad, pero es pura sensación de sustancialidad. Hasta entonces empieza a haber nuevos pensadores que empiezan a ocuparse más en las causas que en las consecuencias, más en las causas que en los efectos. Por eso ya la materia debemos dejarla en segundo plano y mirar antes. Por supuesto que en el sentido de la existencia, esta cita de Hermes es una cita plenamente existencial para comprender la existencia y para comprender a la materia como objeto generador, como el sustento generador, como la matriz generadora. Claro, alguien que no entiende que el ser no es generador va a terminar creyendo que la madre naturaleza es Dios mismo. Y va a terminar incluso hasta adorando a la madre naturaleza, como si la madre naturaleza fuera Dios. Cuando se tiene una mirada muy obtusa, una visión muy cerrada, pues no es de extrañar que se termine adorando a la madre naturaleza. Muchas tradiciones así lo hicieron, muchas tradiciones, incluso tradiciones que hoy en día son muy respetadas, veneraron muchísimo a la madre naturaleza, pero difícilmente o apenas hemos caído en cuenta de que esas tradiciones que adoran a la madre naturaleza lo hicieron en su etapa de decadencia. Cito el ejemplo aquí en México de los aztecas. Los aztecas adoraban impresionantemente a la madre naturaleza y hoy en día mucha gente sigue encandilada con esa actitud de adorar a la madre naturaleza por parte de los aztecas, pero no se han dado cuenta que los aztecas constituyeron la parte degenerativa de una cultura genial que fueron los toltecas. Y los toltecas, lejos de detenerse en la madre naturaleza, en la madre tierra, ellos hicieron su pirámide del sol y se fueron hacia el sol porque entendían que el sol estaba en la causa de este planeta y que detrás del sol hay otras causas más. Entonces, los toltecas iban más a las causas, mientras que los aztecas ya estaban más en los efectos, ya más metidos en los efectos, que es la tierra, en la veneración de la madre tierra, en la naturaleza, etc. Y pues no, está bien, es generadora la naturaleza, la tierra es generadora, sí, pero es generadora de sueños, hay que entenderlo, porque toda la existencia es un sueño. Entonces la madre tierra es una generadora de muy bonitos sueños, o a veces muy tristes sueños, según los queramos hacer, ¿verdad? Pero hay que entender, insisto, que la materia es el crisol, es la matriz de la generación, pero la generación de la existencia, la generación de la vida biológica, no la generación de la verdadera vida, como decía Jesús de Nazaret. La verdadera vida va mucho más allá de la naturaleza y de la tierra. Por eso Jesús de Nazaret decía, mi reino no es de este mundo. Allí es donde entendemos por qué Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Porque la verdadera vida nada tiene que ver con este mundo.
Y hoy en día todavía la inmensa mayoría de los humanos están encandilados con la cualidad generadora de la madre tierra y la adoran como si fuera Dios. Y sí, insisto, es generadora de vida, pero es generadora de vida biológica, y esa no es la verdadera vida. La verdadera vida no es de este mundo, tal cual, tal como lo dijo Jesús, y lo dijeron otros maestros, no solamente Sí. Jesús. O sea, Y si ahorita lo hubiera repetido Jesús de Nazaret, pues lo hubiera conectado, mi reino no es de este cosmos, puesto que en aquel entonces pues no se tenía el concepto de cosmos, concepto de cosmos, no se tenía la madurez mental y tampoco la madurez científica como para comprender lo que es el cosmos. sí, sí, muy buena la reflexión. Bien, vamos a la siguiente cita. Ahora nos vamos al taoísmo con una cita de Lao Tse. Un fuerte viento no dura toda la mañana. Una lluvia torrencial no dura todo el día. ¿Quién nos genera? El cielo y la tierra. Y si el cielo y la tierra no pueden durar mucho, ¿cuánto menos durará el hombre? Un buen cuestionamiento que nos hace Lao Tse. Hay muchas corrientes que dicen que todo pasa, todo se genera, menos el cielo y la tierra, y no. El cielo y la tierra también son partes del cosmos, o sea, es parte de también algún día. El cielo un día fue niño y ahorita también está en una etapa de madurez, igual que la tierra, algún día la ciencia ha avanzado y nos comenta que esta tierra, este organismo en el cual estamos viviendo, surgió del sol y algún día el sol lo va a absorber, igual que todos nosotros. Entonces, tanto el cielo y la tierra tienen una fecha de caducidad, inclusive nuestro propio sol tiene una fecha de caducidad. Todo se genera. Y si todo se genera, pues nuestra duración como hombres es efímera completamente. Entonces hay que comprender esta ley de generación como una ley universal, no una ley divina. Claro. Porque en lo divino no hay leyes. No hay leyes. Simplemente. Porque ahí no hay leyes, ahí no operan las leyes. No hay división, no hay sujeción a algo. Una ley es una sujeción a algo. Bien, ahora, ya vimos que el universo sí es generador, genera soles, genera galaxias, genera muchísimas cosas. Y todo lo que el universo genera, inicia, crece y muere. Ya vimos que el hombre también es generador. ¿Por qué es generador el hombre? Y hablo del hombre natural, me refiero al hombre biológico, a la entidad biológica. Claro que el hombre es generador. ¿Por qué? Pues porque el hombre como entidad biológica fue creado y generado a imagen y semejanza del universo. Entonces, si el universo es generador, pues el hombre también es generador. Claro que sí. Y claro que el hombre dispone de esa capacidad generadora. Pero el hecho de saber que somos generadores, si adolecemos de sabiduría, para empezar nos va a producir cierto grado de orgullo. Yo genero, yo hago, yo hice, yo estoy creando esto, y una arrogancia que lamentablemente se agudiza más en los artistas, porque en el arte se hacen las creaciones más excelsas, hay que entenderlo. Las creaciones más humanas y más excelsas que el hombre hace, las hace a través del arte. Y cuando un artista no comprende lo que ahorita vamos a ver, está expuesto a convertirse en un hombre muy arrogante. Es muy fácil que un artista se convierta en una entidad profundamente arrogante cuando no comprende lo siguiente, que está bien, somos generadores, pero no somos generadores por nosotros mismos ni en nosotros mismos. Somos generadores por una cualidad otorgada de manera inherente por parte de nuestro generador, que es el universo físico. Por lo tanto, si no somos generadores por nosotros mismos, porque somos creados por el universo, fuimos generados por el universo, entonces nuestra cualidad generadora no se origina en nosotros mismos, deviene de otro principio generador que es el universo. Por lo tanto, nosotros generamos
como canal del universo. Ahí sí cabe la tontería que muchas corrientes esotéricas dicen, que somos co-creadores de Dios, que es uno de los absurdos más aberrantes que he escuchado. Nosotros somos co-creadores y co-generadores del universo. Con el universo. Claro, del universo, pero no de Dios. Ahí sí cambia completamente la jugada. Somos cogeneradores, co-creadores del universo físico. Ahí sí. Y como humanos, no como ser. Porque nuestro ser interior tampoco es generador. Nuestro ser interior tiene la naturaleza absoluta del ser universal. Por lo tanto, no se mete con la existencia. Él es en sí mismo, él sí es en sí mismo, él es por sí mismo, pero no es generador, porque no tiene ninguna necesidad de generar. Entonces, nosotros como entidad biológica sí somos generadores y somos cogeneradores con el universo. Y somos co-creadores con el universo. Ahora, ¿qué significa que seamos co-creadores del universo? Significa que nuestras generaciones no son ni siquiera creaciones hechas por nosotros mismos. Todo lo que nosotros generamos y creamos, incluido el arte, lo hacemos como un simple canal del universo. Es decir, nosotros somos un canal y a través de nosotros, como canal, a través de nosotros fluye esa cualidad generadora del universo. Nosotros como humanos nos convertimos en un canal para que a través de nosotros fluya esa cualidad generadora. Porque todo lo que el humano dice, siente, hace, incluso lo que piensa, no lo hacemos por nosotros mismos, nos sucede. Nosotros creemos que lo hacemos todo por nosotros mismos, creemos que lo hacemos por nuestra voluntad, pero no nos damos cuenta que todo nos está sucediendo. ¿Por qué nos sucede? Porque nosotros somos víctimas de todas las influencias que nos están moviendo. Estamos expuestos a una cascada de influencias que son las que terminan moviendo y determinando nuestros actos. Nosotros por nosotros mismos ni siquiera tenemos esa capacidad generadora por nosotros mismos. Como canal sí. Y al ser un canal que permite que la generación se siga manifestando a través de nosotros, que la cualidad generadora del universo siga fluyendo a través de nosotros, implica que nosotros directamente no somos los generadores. Somos co-generadores, pero no somos directamente generadores. Por nosotros mismos y en sí mismos no tenemos esa cualidad generadora. Por eso la afirmación de decir yo generé o yo he creado esta obra es tan equivocada y tan absurda como decir yo digerí esta comida o yo hice circular la sangre por mis venas. Es igual de absurdo. Si alguien dice yo estoy haciendo que circule la sangre por mis venas, pues creo que estamos diciendo algo absurdo. Si alguien dice, yo me encargué de digerir muy bien lo que comí el día de hoy, espérame, no, eso te sucedió. Bueno, pues igualmente cuando creamos algo, incluido el arte, también es algo que nos sucede. También es algo que nos está sucediendo, es algo que por añadidura nos sucede porque nosotros no nos damos cuenta que somos simplemente un instrumento efectivamente cogenerador con el universo. O sea, el universo se encarga de que fluya esa corriente generadora a través de nosotros, pero no por nosotros. Pero como somos muy arrogantes los humanos, una cualidad que es del universo y fluye por nosotros, nos la apropiamos como si fuera nuestra. Y no se nos olvide, si lo queremos engranar con otro ingrediente, este es precisamente el pecado original.
Esto es el origen del pecado original. Es un tema que lo dejamos hasta el cuarto tomo, porque es muy delicado. Ya nos tocará, es el tema de la caída. Pero este es precisamente el pecado original, es por lo que el hombre cayó a ese estado de somnolencia. Porque el hombre se creyó que en sí mismo es la luz, que en sí mismo es el creador, el generador, el hacedor, y el hombre en sí, el hombre biológicamente hablando, en sí mismo es un engrane de un mecanismo universal. Pero en sí mismo no es nada, en sí mismo no es nada. Como parte del universo es todo. O sea, como un engrane del universo, pues tenemos todas las cualidades del universo. Somos generadores, creadores, hacedores y todo lo que el universo hace, pero como engrane del universo. Pero visto como nosotros mismos y por nosotros mismos, no, o sea, nosotros en sí mismos no tenemos ninguna cualidad que nos haga suponer que somos creadores, por ninguna razón, por ningún motivo. Entonces, así es como hay que entenderlo. Hay un comentario en la red, nos comenta Poliana. Hay que reconocer que nuestro cuerpo físico es una creación del universo y por lo tanto tenemos una conexión implícita con el cosmos. Así, todas las creaciones que se hagan a través de la personalidad serán una manifestación universal y a mayor libertad de conciencia, mayor conexión con el cosmos. Una primera etapa del proceso de liberación. Sin embargo, hay que reconocer que todavía no es la manifestación del ser. Ah, claro, eso sí es Sí. fundamental, ¿verdad? Sí, Muy buen somos creadores, y aún el más excelso de los artistas, el hecho de ser un extraordinario artista no significa que su obra devenga del ser, porque el ser no es el creador es el universo, es el universo. Entonces, las más exquisitas obras de arte son manifestaciones de la creación universal, pero no del ser, pero no de Dios. Cuando alguien presupone que esa gran obra de arte es una manifestación tocada por el dedo de Dios, ya se salieron completamente por la tangente. No, es que los humanos somos muy dados a creer que el principio fundamental del ser está moviendo las cosas en el universo. Eso no es cierto. El universo tiene su propia dinámica, tiene sus propios mecanismos, sus propias leyes, y todo se mueve en función de ello. Y esto, aunque devenga del ser, no está en la voluntad del ser, ni en la voluntad del ser, ni en la creación del ser, ni en la intención del ser, ni en nada. O sea, todos son mecanismos naturales. Nosotros tendríamos que desvincularnos de esos mecanismos, no desvincularnos, bueno, sí cabe la palabra desvincularnos, pero la más acertada es desidentificarnos, salirnos de la identificación con la existencia, con el universo, porque el origen de nuestro ser interno, no es el universo. Hace unos minutos lo dijo muy acertado Juan Carlos. Si Jesús de Nazaret, en su momento dijo, mi reino no es de este mundo, pero si volviera ahorita y tuviera que repetirse el mismo mensaje, como ya los humanos tenemos un concepto del cosmos, diría, mi reino no es de este universo, no es de este universo. Eso tendría que decir Jesús, mi reino no es de este universo, porque todo el universo es físico, y todo el universo es manifestación de, no es el origen de. Es origen de sueños, nada más. Porque todo lo que el universo genera son sueños. Todo lo que está generado en este planeta son puros sueños. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo lo que se ha generado y lo que se sigue generando en el planeta, brota y desaparece. Todo, brota y desaparece. No hay nada que permanezca. Y como toda la generación de este planeta, de esta madre tierra, con todo el respeto del mundo, no lo digo en términos peyorativos o despectivos, debido a que todo lo generado por la madre tierra aparece y desaparece, automáticamente es un sueño, porque los sueños aparecen y desaparecen. Para que algo deje de ser sueño, tendría que ser permanente. Es más, para empezar,
no aparecería. Porque cuando algo aparece, lleva implícita la desaparición. Entonces, lo único que no es sueño es algo que es más allá del tiempo, que no está expuesto al tiempo, que no está sujeto al tiempo para que algo sea real. Entonces, todo lo generado en este planeta es puro sueño. Este planeta es un maravilloso generador de sueños, pero sorpresa, no nomás el planeta, el universo entero, porque el universo entero es material, todo el universo entero es manifestación, y tal como lo dijo Hermes en una de las primeras citas que leímos, todo lo que es generado está sujeto al cambio y al final, y a la desaparición. Entonces, así como el planeta es un maravilloso generador de sueños, pues el universo también es un maravilloso generador de sueños. Si hay vida en cualquier otro planeta del universo, va a ser también un sueño. Porque la realidad va más allá de la materia. La realidad no está en la materia y la realidad no está en el tiempo. Bien. Sí, también nos hace un comentario. También hay una pregunta. Leemos el comentario. Gabriela nos dice, también somos limitados, finitos como el universo. Y de eso no nos ufanamos. Quizás por el ego no lo queremos ver. Sí, exactamente. Nuestro ego nos impide ver lo finitos que somos igual que el universo. Y en realidad lo que hacemos nosotros es confundir las dos naturalezas y por eso caemos siempre en la trampa de creernos divinos en esta manifestación como personas. Mas, sin embargo, dentro de nosotros sí tenemos la parte divina, pero tenemos que voltear hacia adentro, ¿sí? Que es donde nos volteamos. No, y esa parte original en nosotros, que no está expuesto al cambio, que sí está más allá del tiempo, que no está en la materia, que sí es el origen, que sí está en la naturaleza original, esa parte, al final de cuentas, nunca vamos a tener conciencia de esa parte mientras sigamos creyendo que nuestra personalidad es nuestra realidad. O sea, mientras sigamos identificados con nuestra personalidad, mientras sigamos creyendo que nuestra personalidad generadora es nuestra realidad, entonces nuestro ser ahí va a estar, ahí va a estar. Y nosotros distraídos en una personalidad generadora que creemos que es nuestra realidad. Nos vamos a mantener distraídos. Bien, ahora sí escuchamos, aquí en Guadalajara. Como el evangelio que dice de los talentos, uno le dio 10, otro 5, otro 1, y que iban a producir o generar un negocio, no sé, lo que los iban a producir. Entonces, más bien eso como la ley del karma le tiene, no es de algo divino así, no es por ley del karma eso. Los talentos son humanos también. ¿Y esos los tienen por ley de karma o...? Por ley de causa y efecto, etcétera, etcétera. Pero son atributos humanos. Por eso la parte más excelsa de la moral gira alrededor de la generación de valores. O sea, si ustedes observan, la moral tiene su parte de reproche hacia lo malo. Pero como es dual, también la moral tiene su parte de exaltación hacia lo bueno. Y la moral nos impulsa a que generemos valores. Y hay que generar valores, y los valores, y los valores, pero son generaciones. Y los valores son una generación humana. Y esos valores tampoco son eternos, porque alguien de repente puede ser virtuoso y puede generar un valor. Pero ese valor al rato se le convierte en lo contrario, en un antivalor. Se cambia, transforma y se convierte en un antivalor. Alguien que en un momento dado fue muy generoso, después se convierte en muy egoísta. Alguien que fue muy respetuoso, después se hace muy irrespetuoso. Entonces, los valores son generación humana, son una generación, y está expuesta a la ley del péndulo también. ¿Sí? Podría repetir tu cuestionamiento porque en la red no se escuchó y me están comentando que ¿qué dijiste? De acuerdo a los evangelios de los talentos, ¿no? Que a uno se le da 10, a otro 8, 5 según su capacidad, y que iban a producir, decían, eso es por ley de karma, eso de los talentos que ahí está pues como Jesucristo lo dijo. Sí.
Sí, ya la respuesta ya la dimos, sí, efectivamente los talentos y los valores y todo eso son cualidades todavía humanas. No tiene que ver con el ser, todavía es existencial. Y claro, cuando alguien genera antivalores, pues se genera para sí mismo pesadillas. Cuando alguien genera valores excelsos, se genera para sí mismo un bonito sueño, pero sigue siendo parte del sueño porque sigue siendo parte de la cualidad humana, sigue siendo parte de la cualidad generada, de lo que está generado. Bien, vamos a la siguiente cita, que es de Confucio. Confucio nos dice: un buen labriego siembra el campo, pero no puede garantizar la cosecha. Si observan, esta cita entra en sintonía con lo que acabo de mencionar, de que el hombre es generador, pero no en sí mismo ni por sí mismo, sino como instrumento para que la cualidad generadora del universo fluya a través de nosotros. Y esto lo ilustra maravillosamente Confucio. El labriego siembra el campo, pero no nos garantiza la cosecha. ¿Por qué? Pues porque todo depende de la capacidad generadora del universo, no de nosotros. O sea, nosotros somos instrumentos de la generación, pero no somos los generadores en sí mismos. Somos instrumento de... Por eso hay un dicho, un refrán popular, que muchos lo hemos tomado demasiado en serio, pero habría que recontextualizar, ¿no? Dice: el hombre propone y Dios dispone. Alguien me leyó el pensamiento. Así es. El hombre propone y Dios dispone. Bueno, pues ese refrán popular, ese dicho popular, tendría que reconstruirse. Y más bien debiéramos decir: el hombre propone y el universo dispone. ¿Por qué? Porque nosotros podemos proponer una generación de algo, pero quien determina si se genera o no se genera es el universo. No Dios, es el universo. Es el flujo generador del universo. ¿Por qué? Porque, insisto, la generación es una cualidad humana y universal, no es divina. Entonces, ahí tendría que reconstruirse ese dicho. Más que, claro, hay dichos populares muy sabios, pero hay otros que de repente, pues, obedecen al nivel de la sabiduría popular, hay que entenderlo. Y este refrán así dice: el hombre propone y Dios dispone. Pues no, lo correcto sería decir: el hombre propone y el universo dispone. Y en este caso lo dice Confucio claramente: el buen labriego siembra el campo, pero no puede garantizar la cosecha. O sea, el labriego propone la cosecha y el universo dispone si germina todo bien y se da el fruto esperado. Pero ya eso ya depende del flujo creador o generador del universo. ¿Sí? Bien, la siguiente es de Rumi, nos la va a leer Juan Carlos, y es un cuestionamiento muy interesante sobre quién realmente hace los cambios. Los cambios, la generación son cambios. Cualquier generación es un cambio. Bien. ¿Quién genera estos cambios? Disparo una flecha a la derecha, cae a la izquierda. Cabalgo tras un venado y me encuentro perseguido por un cerdo. Conspiro para conseguir lo que quiero y termino en la cárcel. Debo sospechar lo que quiero. Debo sospechar de lo que quiero. Rumi lo que nos hace este cuestionamiento de cómo nosotros creemos que cambiamos las cosas. Y como comentaba aquí David, o sea, el universo dispone, o sea, en realidad existen otras leyes que nosotros por lo general los dejamos de lado, y en el cual cualquier efecto, cualquier cosa que hagamos es dual. Es dual porque, y no nos damos cuenta de la dualidad que tienen todas las cosas que hacemos. Podemos proteger a alguien y en realidad lo estamos sobreprotegiendo y le estamos generando un mal. Creemos que estamos haciendo el bien hacia esa persona y le estamos creando un mal. Todas las cosas tienen su dualidad, es por eso que aquí Rumi Masnavi en este poema nos menciona
que si hago una cosa pretendiendo que se genere, por ejemplo, la flecha a la derecha y cae a la izquierda, porque no comprendo la ley de la naturaleza. Existe una dualidad en todo. Existe la relatividad que nos enseñó Albert Einstein. Entonces, no todas las cosas que creemos que vamos a hacer, vamos a obtener un resultado absoluto, no. Todo es relativo. Y todo tiene su dualidad. Todo tiene su... pueden hacer las cosas que estoy haciendo pueden ser buenas. En un futuro, esas cosas buenas se pueden convertir en mal. O sea, todo tiene, como el símbolo del yin y yang, tanto la parte oscura como la parte blanca tienen una parte negra, una bolita negra, cada una de ellas es como el símbolo del yin y yang. Y hoy por hoy hay muchas escuelas que generan un desvío al decir que el secreto es algo que yo tengo que desear y que el universo confabula con nosotros para lograr mi éxito. Y resulta lo que dice Rumi Masnavi. Rumi dice, cabalgo tras un venado y me encuentro perseguido por un cerdo. ¿Qué pasó? Es que no entiendo la ley de la naturaleza, no entiendo la dualidad de la que estamos viviendo. Y desgraciadamente esas leyes, esa información que nos da la ley del secreto y que te vas a hacer rico, etcétera, no comprendemos ni siquiera que vivimos en una sociedad donde no pueden existir ricos absolutamente. O sea, estamos en una pirámide donde solamente unos pocos pueden triunfar. Mientras que si yo triunfo, hay miles que no lograron ese triunfo, o sea, que fracasaron. Y no podemos comprender la situación. Sin embargo, comprendemos nada más al triunfador. Y los que fracasaron, que son miles, porque tenemos una sociedad que es piramidal en todo lo que vienen siendo sus sentidos económicos y sociales. Ese tipo de situaciones pues desvían el objetivo de no comprender las leyes como tal, de creer que la ley va a ser a mi favor y que puedo negociar la ley con los señores del karma, etcétera, no. Tenemos que comprender todos los efectos que nos dan las leyes de la naturaleza, para que así como Rumi Masnavi nos dice, debo sospechar de lo que quiero, ¿sí? Debo sospechar de lo que quiero. Pues ese libro, el Masnavi de Rumi, ese libro es maravilloso, es un poemario de Rumi, ese libro, se los recomiendo. Pueden bajarlo incluso de internet. Incluso hay varios libros, Masnavi 1, Masnavi 2, Masnavi 4, son varios libros de Rumi, y él escribió todo en poesía, todo lo escribió en poesía, es exquisito, tiene cosas maravillosas, les recomiendo mucho leerlo. Ahora, en cuanto a lo que menciona Juan Carlos del libro del secreto, es cierto, es muy cierto. A través de nuestra mente nosotros podemos entrar en sincronía con el universo y lograr muchos propósitos existenciales y lograr que muchos ideales en nuestra vida terrenal se nos cumplan y generar dinero. O sea, prácticamente este libro del secreto gira alrededor de la generación. O sea, tú puedes generar lo que quieras si estás en una buena sintonía con el universo. O sea, este libro del secreto gira alrededor de este tema. Genera todo lo que tú quieras, pero entra en sintonía con el universo, es lo que tienes que hacer para que el universo se confabule contigo, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero hay dos cosas fundamentales. Lo más fundamental no lo dice ese libro. Uno, que todo lo que generamos en función del universo es un sueño. Estamos generando puros sueños. Eso no nos lo dice ese libro. Y desde ahí seduce a las masas sin darse cuenta que con eso las masas se están distrayendo en lugar de buscar la realidad esencial de la vida. Se están distrayendo en el sueño existencial en lugar de buscar la parte esencial de la vida. Este libro es un distractor terrible para la humanidad, porque si bien todo lo que dicen es cierto existencialmente hablando. Lo que no dicen es que es un sueño. Entonces, el universo junto con nosotros creamos puros sueños. Y hay otra cosa que el libro tampoco dice. Que todo sueño, bueno, antes de decir, hago referencia a la ley. La otra cosa que el libro no dice es que existe una ley de polaridad. Perdón, una ley del péndulo. Una ley del péndulo. Y ese libro, para que la humanidad quede seducida por el libro y no sucumba a esa seducción, o no se abstenga de esa seducción, mejor dicho, omiten decir que también opera la ley del péndulo.
Y si nosotros generamos un sueño maravilloso, la misma naturaleza se encarga que del tamaño de maravilloso que fue el sueño, viene después la pesadilla. Eso es lo que no dice ese libro. No habla de la ley del péndulo. Entonces podemos generar un sueño muy bonito, pero al rato viene la contraparte y viene la retaca y viene lo que no quisiéramos vivir. Viene el pago. Y viene el pago. Viene el pago por ese sueño. ¿Sí? Entonces, esa es la parte lamentable y por eso no nos dejemos seducir por las corrientes que nos inclinan a crear cosas maravillosas en este mundo. Ese libro tuvo un movimiento tan fuerte que le hicieron su película, y la película fue un bestseller también, fue muy vista, rompió quién sabe cuántos récords. Es que seduce muchísimo. A cualquiera le seduce que le digan, sigue este método y tú te vas a convertir en alguien grandioso. Cualquiera cae en esa seducción. Y desgraciadamente, las personas que caen en esa seducción no se dan cuenta que terminan por generar, terminan destruyendo. Y ahorita lo vamos a ver, es un aspecto que también está en la exposición, ahorita lo vamos a revisar. Sí. ¿Alguien iba a comentar algo? Ah, sí, acá. Como dicen en el cuento, se duermen en sus laureles y terminan desviándose porque esperando que se cumpla el sueño, enteran su situación cada vez más. Así es, exactamente, sí. El magnetismo también dice conocimiento, vas a creer lo que quieres. Así también. Sí, también el magnetismo es ley universal y por magnetismo puedes atraer circunstancias muy bonitas y muy agradables. Por magnetismo puedes construir sueños muy bonitos, pero está la ley del péndulo. Una vez esos sueños se acaban y cuando se acaba el sueño viene una pesadilla. Igualmente, cuando se termina la pesadilla, viene otro sueño bonito. Y cuando termina el sueño bonito, viene otra pesadilla. Y eso es lo que no dicen esos libros. Y lo que tampoco se atreven a decir esos libros para que la gente siga seduciéndose por ellos, es que del tamaño o de la magnitud del sueño o de la alegría, es del mismo tamaño o la magnitud de la bajada. Del mismo tamaño que fue la subida, es del mismo tamaño que es la bajada. Entonces, quienes viven grandes sueños están predisponiéndose a vivir grandes pesadillas. Y no hay que perderlo de vista, porque es una ley universal. La ley del péndulo es universal y nos mueve. No recuerdo si ya la vimos en este grupo, bueno, la ley del péndulo. No, creo que todavía no, la vamos a ver adelantito. Es otra ley universal que también la dejamos para después por lo mismo, porque trae muchos ingredientes importantísimos. Ahora, el espacio generador del universo lo abordamos en el tema 3. Recordará que el tema 3 se llama mente original universal. Hay una mente universal que es la que el crisol generador de todo el universo. Y así como la mente original universal es el crisol generador de todo el universo, nosotros como microcosmos tenemos una mente individual que también es generadora. Y nuestra mente, como microcosmos, nuestra mente humana, es la que genera alrededor de nosotros todo un mundo. Y es lo que estábamos hablando ahorita, lo que tiene que ver con lo que menciona en ese libro del secreto. Nosotros a través de nuestra mente generamos nuestro mundo que nos rodea. Pero el mundo que nosotros generamos va a depender de los propios condicionamientos de nuestra mente, porque nuestra mente está totalmente condicionada, nuestra mente no es libre. Ojalá y fuera libre, pero nuestra mente no es libre, está totalmente condicionada, se mueve a donde la vida la manda. Y tan condicionada está que ¿quién de nosotros es capaz de detener los pensamientos? Nadie. Nadie puede detener los pensamientos ni por 3 minutos, ya ojalá y fuera uno. La mente ahí está, ahí está, ahí está. Entonces eso denota, eso demuestra que los pensamientos se generan solos, no los generamos nosotros. De repente podemos tener cierta capacidad para direccionarlos y creemos que podemos direccionar los pensamientos, pero no nos damos cuenta
que nuestra intención de direccionamiento de pensamientos también está condicionada. Entonces, ni siquiera eso lo podemos hacer libremente. Sí lo hacemos, pero no libremente. Sí direccionamos los pensamientos, pero no libremente, porque nuestras intenciones y nuestra voluntad también tienen condicionamientos. O sea, en pocas palabras, como humanos estamos arrastrados totalmente por el engranaje de toda la mecánica del universo. Entonces, no somos entidades libres, no somos entidades libres. Solamente nuestro ser original sí tiene la cualidad de la libertad, pero nosotros como humanos no somos entidades libres. Sí. Cartol hace pues la comparación de la mente, diciendo que al perro le gusta roer el hueso. Sí, al perro le gusta roer el hueso y si al perro le das una calabaza, te puedo asegurar que la avienta por un hueso. O una zanahoria, dale una zanahoria al perro y dice, no, pues me la aviento y mejor me voy sobre el hueso. Pues es que es mecánico, todo obedecemos a nuestra naturaleza y nuestra naturaleza la tenemos en nuestra genética. Entonces ya tenemos una programación genética que nos hace actuar de una o de otra manera. Entonces, todo lo que generamos con la mente, para empezar, es parte de un plano ilusorio y por muy creativa que sea nuestra mente, está creando sueños, porque está creando ingredientes que forman parte de un plano ilusorio. Y de esa infinidad de sueños que creamos con la mente, pues unos van a ser infernales y otros van a ser celestiales. Vamos a crear de los dos. Y vamos a vivir de los dos sueños. Y esas vivencias de los dos sueños van a estar siempre oscilando. Van a estar obedeciendo la ley del péndulo. En ciertos momentos sueños celestiales, en ciertos momentos sueños infernales. Y tan es así que en un mismo lugar podemos encontrarnos a alguien viviendo en su propio cielo y el que está a su lado viviendo su propio infierno. A lo mejor ahorita Juan Carlos está en su cielo y yo estoy en mi infierno. Quién sabe, y cada uno de nosotros está donde su mente lo está mandando. Estoy en los dos. ¿Estás en los dos? Bueno. Pues todos estamos en los dos, pero estamos oscilando. Estamos oscilando entre el cielo y el infierno, porque todo eso es pura creación mental. O sea, la mente sí es creadora, la mente es generadora, genera sueños, y esos sueños son infernales o son celestiales, pero todo es pura creación mental, pura generación del órgano por excelencia generador de nosotros, que es la mente. O sea, nuestra mente es el órgano por excelencia generador, incluso antes que nuestros órganos sexuales. Antes, muy por encima de nuestros órganos sexuales, la mente es mucho más generadora. Pero, vuelvo a insistir, todo lo que generamos es puro sueño. Sí. Aquí, ¿qué papel tiene la creatividad? ¿Es de naturaleza completamente? Es totalmente existencial, totalmente dialéctico. Toda la creatividad humana no es más que el flujo generador del universo a través de nosotros. Por supuesto, las personas que son muy reticentes, las personas que rechazan todo y que no se que difícilmente se adaptan a algo, son las personas menos creativas. Mientras que, por lo contrario, las personas abiertas, que se adaptan a todo, que tienen capacidad de aceptar las circunstancias como son las gentes más creativas. ¿Por qué? Porque cuando alguien es adaptable, y al ser adaptable acepta las cosas como son. Ahorita me detuve porque la palabra adaptable viene de un mecanismo natural que es la adaptabilidad. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que se adaptan. La evolución se da en función de la capacidad de adaptación, no en función de la fortaleza de los organismos vivos. Todos los procesos evolutivos se dan en función de la capacidad de adaptación de las especies. Todos los procesos evolutivos. Entonces, si alguien aspira a ser un artista, a convertirse en un canal de creación del universo,
Es decir, para ser artista hay que ser creativo. Y para ser creativo hay que permitir que fluya la cualidad generadora y creadora del universo a través de nosotros. Ahora, ¿qué hay que hacer para que fluya? Adaptarnos a lo que sea y aceptar lo que sea. Por eso, las personas que aceptan las cosas como son y que se adaptan a todo, son verdaderos artistas por naturaleza. Mientras que las personas que rechazan todo y no se adaptan a nada, están lejísimos de tener capacidad artística. Lejísimos. Entonces, el arte es humano, no es divino, es una cualidad humana, totalmente humana. Sí. Fíjate que lo mismo cabe, por ejemplo, en todos esos libros que se han realizado y que mucha gente le quiere dar una connotación divina. O sobrehumana. Sí, como por ejemplo en la vida, muchos creen que bueno, es una creación divina y no es así. 68 y tantos libros que están contenidos en la Biblia, está el Nuevo Testamento, el Antiguo. De cualquier manera, es una creación del hombre. Sigue siendo creación humana. Que supuestamente dijo Jesús y todas esas cosas, pues si ahorita lo vemos lo ponemos en el contexto del tema de la generación, pues también hasta salía de sobra, porque como la frase que hace citó, de que mi reino no es de este mundo, pues qué necesidad tiene un divino en mandar a un jovenazo que se dijo ser hijo de Dios, ¿verdad? A decirle al mundo sí, que mi reino no es del mundo. Claro. O sea, está de más porque no, como eso es absoluto, no tiene voluntad, carece de ello, no tiene necesidad de decir, pues se me puede mandar a un jovenazo allá al mundo existencial a que diga estas cosas. Creo que las personas deben tener muy en cuenta que esto es el tipo de educación del hombre. Y como bien lo dijiste, y todo lo que es comentando cosas más de por medio, efectivamente no deja de ser más que un canal. Sí. Sí. Sí, hay que entender que el arte podríamos decir que es la parte más excelsa de la capacidad creadora o generadora del hombre como humano. Pero comentaba que el arte, la capacidad artística o creativa del hombre está en función de su capacidad de adaptarse y su actitud de aceptación. ¿Por qué? Porque al adaptarse, automáticamente se alinea con el universo. Ya lo comentaba, la adaptabilidad es lo que genera la evolución. Si no hay adaptabilidad, no hay evolución. Entonces, al adaptarse, al haber adaptabilidad y aceptación, nos alineamos con el flujo del universo y a través del universo fluye toda la capacidad creativa. Sabemos que en el universo, por sí mismo es una manifestación del ser, pero cuando alguien llega al punto ya extremo de la alineación con el universo y en una conciencia plena de que todo lo manifiesto en el universo es simple proyección, ahí es cuando ya nos ponemos en el límite entre el ser y el no ser, el límite entre el origen y lo manifiesto. Y en ese límite es cuando el hombre llega el hombre como humano llega a la conciencia del no ser, y tras la conciencia del no ser se libera el ser. Entonces, en un extremo total de este tipo se abre toda la posibilidad a la manifestación. Entonces, el arte como arte sigue siendo humano, pero siendo el extremo más lúcido del humano,
o el acto generador más lúcido del humano nos podría poner en el límite entre el ser y el no ser. Pero claro, no esperemos llegar a ese límite a través del arte necesariamente. Hay otras posibilidades que no necesariamente el arte nos las pueda dar. Podría el arte dárnosla, ofrecérnosla, pero no es el único canal. De hecho, hemos hablado mucho de la autonegación. Basta con que el hombre sea consciente de su no ser. Basta con que el hombre rompa con la identificación con las formas, rompa con la identificación con su personalidad, y todo eso no es más que conciencia del no ser. Y allí es donde, por ley de polaridad, el ser se libera y se hace manifiesto. Pero puede ser por el arte o puede ser por otros medios que no necesariamente tengan que ser el arte. El arte que hoy en día conocemos, que circula en el mundo, cuadros, esculturas, obras musicales, obras de teatro, literatura, todas las manifestaciones artísticas siguen siendo humanas. Como humanas, son relativas. Hay muchísima basura de arte, pero muchísima basura de arte, pero hay cosas maravillosas también. Pocas, ciertas perlas nada más. Hay cosas maravillosas. Y las cosas más maravillosas en el arte devienen de artistas que son conscientes de su no ser. Y cuando el artista es consciente de su no ser, en ese estado de humildad absoluta, ese estado de la conciencia del no ser les da una alineación con un universo tan importante que les permite que su arte, como forma, quizás no nos diga gran cosa, pero detrás de la forma, detrás de las formas, en cierto arte hay cosas geniales, sí las hay. Nomás, desafortunadamente, son muy contadas, es muy contado eso, encontrarnos con ello, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente cita, que es de Krishnamurti. Krishnamurti nos dice: la mente ha sido generada y lo que ella crea también es generado. Por lo tanto, puede ser desechado. Así de claro es Krishnamurti. O sea, Krishnamurti entra en sintonía con lo que dice Hermes. Es que todo lo que es generado está sujeto al cambio y desaparece. Entonces, aquí Krishnamurti entra en una total sintonía con Hermes, y pero lo dice ya con palabras más del siglo XX, ya palabras más directas a nuestro entendido. O sea, la mente humana se refiere, nuestra mente humana fue generada, y como fue generada, pues todo lo que genera, pues puede ser desechado, porque todo lo generado es desechable. Úsese y tírese. Nomás le faltó decir a Krishnamurti eso: úsese y tírese. O sea, todo lo generado es desechable. Todo lo que es generado es desechable. Hasta la más grandiosa obra de arte. Hablemos del arte de la arquitectura. Las pirámides de Egipto, ¡wow! La pirámide del Sol de Teotihuacán, o las pirámides de los mayas en Chichén Itzá, en Uxmal, en Tikal, en Guatemala, también unas pirámides impresionantes. Pues todo es desechable. ¿Por qué desechable? Porque aunque pasen 20,000 años para que desaparezcan, van a desaparecer. Sigue siendo desechable. Todo lo generado es desechable, tal como lo dice Krishnamurti, y no hay para dónde hacerse. Entonces, cuando escuchemos generación o creación, olvídense de atributos divinos. Es dialéctico, es natural, es parte del sueño. Es parte de este sueño. Porque si un sueño, como pudiera ser una palomita de papel, o un avioncito de papel, o un sueño que dure 50,000 años, como una pirámide de una gran civilización, que el sueño del avioncito de papel dure unos cuantos minutos o unas cuantas horas, o el sueño de la pirámide tolteca o egipcia duró
20.000 o 30.000 años, ¿qué importa? Los dos fueron sueños. Más tiempo, menos tiempo, no importa. Desapareció y fue un sueño. Fue generado, automáticamente termina en la degeneración. Todo lo generado termina en degeneración, es decir, se disuelve. No hay otra posibilidad, no existe otra opción. Bien, vamos a la siguiente cita, nos vamos por los alquimistas, en este caso Nicolás Flamel. Dice Aristóteles, toda generación se hace de cosas convenientes en naturaleza, y esto es constante, incluso en la generación de los metales. Nicolás Flamel, el deseo deseado. Nicolás Flamel, un alquimista, que nos explica que inclusive los metales están hechos de esta generación por parte de la naturaleza, de forma conveniente. Bien, hoy la ciencia nos da una explicación más clara acerca de esta generación de los metales, de esta alquimia, con la cuántica que nos explica que las partículas, cuando se cruzan entre ellas, el cruzamiento de ellas es la que forma la materia, lo que nosotros conocemos como materia. Ese cruzamiento es constante, pero tampoco no es duradero, tiene una fecha de caducidad. Y ese cruzamiento de esas dos partículas, cuando se cruzan, baja la vibración y se manifiesta en cualquier dimensión, que incluso pues, se manifiesta en esta tercera dimensión a una vibración más baja que las demás dimensiones, y se generan los metales. Incluso los metales tienen este caso de esta generación, pero no son duraderos, son parte de lo que es la naturaleza. Gracias también a lo que viene siendo esta máquina que hicieron de aceleración de partículas, donde se descubre la partícula de Dios, este cruzamiento de partículas que genera la materia, la sensación de materia, se destruye, y al destruirse genera lo que es la partícula de Dios, que le conocen como la partícula de Dios, que viene siendo la parte que los une, que estas dos partículas. Esta parte que los une, esa energía que los une, se le conoce como el isótopo de Sion. Perdón, se me olvidó pues el nombre, pero es la partícula de Dios. Y esta ley que viene siendo la generación, conforme la naturaleza, conforme la ciencia va descubriendo que es una cuántica, que es una ley de cuántica y que tiene una fecha de caducidad, todas estas partículas que se van a estar entrecruzando, simple y sencillamente bajan o suben su vibración y se manifiestan en una dimensión u otra. De esta manera, Nicolás Flamel nos muestra que la alquimia de los metales también es la parte que, si nosotros concentramos mayor cantidad de estas partículas, generamos oro. Si estas partículas son menores en su acumulación y menores en su vibración, pues son metales más pesados, duros, como lo que viene siendo el hierro, el cobre, etc. Todo depende de la acumulación, del cruzamiento de estas partículas. No quiero que pase inadvertido, alguien nos trajo unas flores blancas, unas rosas blancas hermosas que adornan el espacio, un agradecimiento a quien nos las trajo. Seguimos con el tema. El humano, desde la antigüedad, no solamente se ha descubierto como generador, sino que los humanos hemos caído en el abuso de esa cualidad generadora. Y al caer como en el extremo del abuso de esa cualidad generadora, nos hemos enfermado, mentalmente hablando, y nos hemos hecho víctimas de ese abuso por la obsesión de crear o de generar. Difícilmente un hombre se ha escapado de este fenómeno, porque todos, hoy por hoy, y así ha sido siempre, estamos obsesionados por generar riquezas. Y esa obsesión por generar riquezas nos hace víctimas de esa obsesión, porque terminamos encandilados, terminamos más identificados con la materia de lo que de por sí ya venimos arrastrando, y eso nos deja en un estado de cristalización muy fuerte. Y no nos damos cuenta que esa cualidad generadora, lejos de ayudarnos, lejos de significar un atributo divino, al revés, es una cualidad humana que nos ha
embarrado más en la materia y nos ha degradado. Nos hemos degradado. Nos hemos degradado a un estado subhumano, porque vivir obsesionados por la generación de recursos materiales es estar en un estado subhumano. Un humano lúcido, un humano clarificado, no se obsesiona por la generación de algo que va a desaparecer. Necesitamos estar un tanto torpes para obsesionarnos en generar recursos que de antemano sabemos que van a desaparecer, que nos pueden significar una satisfacción, pero esa satisfacción va a ser 100% temporal, estrictamente temporal. Satisfacciones que van y vienen, y que al final de cuentas, del tamaño de la satisfacción, viene el mismo tamaño de la insatisfacción después, teniendo o no teniendo el recurso generado. Son de los ingredientes que pocas veces nos hemos detenido a ver, y que ya siendo más objetivos en cuanto a la cualidad generadora, más bien hemos sido víctimas de esa cualidad. Hemos abusado de ella y somos víctimas de ella, y todos nuestros instintos por generar y generar son reaccionarios, es pura reacción, obedece a pura reacción a los estímulos y a todas las influencias a las que hemos estado sometidos tanto individual como colectivamente. Y hemos llegado al extremo de que hoy por hoy los humanos ya hasta nacemos con ese registro de obsesión en la sangre, en la genética. Ya un niño desde que nace queriendo ser algo, queriendo generar algo. Y lo podemos observar. Podemos descubrir que los niños hoy en día no son muy distintos de los niños de antes. Los niños de hace apenas un par de generaciones eran niños más tranquilos, más ecuánimes. Y hoy en día los niños son más obsesivos, y esa obsesión es por ese impulso generador. Por generar, tener, quiero generar, hacer. Y eso nos ha convertido, insisto, en víctimas. Lejos de ayudarnos, la cualidad creadora, nos hemos convertido en víctimas de esa cualidad creadora. Y en la siguiente cita es del Mahabharata, viene de la tradición védica. Nos faltaba tocar una cita de los Vedas, y esa cita es impresionante y es importante que la consideremos. Dice Krishna: nunca verás que se genere riqueza sin que se haga daño a otros. Como todo en la vida tiene sus dos lados, y cuando alguien genera algo, esa generación se logra gracias al daño que se le provocó a alguien que quizás también quiso generarlo y no pudo. Para que alguien genere algo, tuvo que pasar por encima de alguien. Siempre por encima de alguien. Se genera algo, se le causa daño a algo. Es irremediable. Por eso el sabio se mantiene quieto, se conforma con vivir con lo más necesario, con lo indispensable, y es feliz viviendo con lo indispensable. El sabio no es víctima de la obsesión por generar. Así de simple. Cuando estamos obsesionados por generar, es por ausencia de sabiduría. Cuando estamos contentos con lo que tenemos y dejamos que las cosas se den como tengan que darse, ahí es cuando ya tenemos sabiduría. Incluso podemos generar, pero no en la obsesión, pero no como el propósito fundamental de vida. Y los humanos, en su obsesión por generar, han convertido a la generación misma en el propósito fundamental de vida. Y esa es la parte más grave. Y no ni siquiera nos hemos dado cuenta, no hemos logrado advertir que cada vez que generamos, causamos daño a otros. Siempre que se genera algo, se le causa daño a alguien, en algún sentido o en alguna dirección, porque así es la vida, así es la naturaleza. Bien, nos vamos a la siguiente cita. A ver, un comentario aquí en Guadalajara. También se genera
daño al otro cuando se le quiere ayudar. También, Porque a veces porque todo es dual. vamos a ayudar, pues, a veces está uno obsesivo porque cree que así va a terminar con lo injusto, con la pobreza, etcétera. Claro, si nosotros ayudamos a alguien estrictamente en función de necesidades materiales, ayudamos y perjudicamos al mismo tiempo. Hacemos las dos cosas simultáneamente porque así es la vida natural externa. Es dual. Hacemos las dos cosas, lo ayudamos y lo perjudicamos, inevitablemente. Pero cuando se ayuda a alguien en el sentido de la conciencia, ahí no hay perjuicio, hay solamente ayuda. Es la única dirección de ayuda que no está en la dualidad. Cuando la ayuda va dirigida hacia la conciencia, hacia la libertad de la conciencia. Entonces es la única forma en que podemos ayudar a alguien sin que se nos atraviese la dualidad, sin que generando se provoque un daño, que es el caso que estamos hablando ahorita. ¿Sí? ¿Vas a comentar algo? Sí, no, ya cuando comentaste eso, ya, lo que pasa es que yo había pensado algo similar. En la cita anterior, si lo veo del lado contrario y tomar en cuenta la dualidad, dice, si no puedes generar riqueza sin que le causes daño a otro, pero si lo tomas al revés, y de acuerdo con lo que se comentaba, pues se puede provocar también un beneficio, no solo lo que comentaba un poquito ella, porque si también lo vemos desde ese sentido, como nos lo compartía, que hay que vivir con lo mínimo o con lo más indispensable. Bueno, si estoy quitando al otro, a lo mejor estoy induciendo más actividad que lo mínimo. Pero ya, como lo comentabas, si lo hacemos de una manera consciente, pues como que hacemos un lado esa dualidad. Sí. Lo que pasa es que yo lo pensé en sentido contrario, lo quise suponer en sentido contrario, sí lo entendí, pero si también te lo ves del otro lado, quizás no siempre provoques un daño, hasta un beneficio, inconscientemente. Ahora, nomás un pequeño ajuste que hay ahí es a que no hice yo un exhorto a que vivamos por lo más indispensable, o sea, no es un exhorto mío, o sea, describí la cualidad en que vive un sabio. Si lo tomáramos como un exhorto a que vivamos por lo mínimo indispensable, entonces yo estaría emitiendo o asumiendo una actitud de tipo moral. Les estaré diciendo cómo conducir nuestra vida, y eso ya es moral, y eso no es sano, eso no es conciencia. En un momento dado, lo que habría que entender, ya en función de la sabiduría universal o de la ley universal, es hay que estar contentos con lo que tenemos, no importa cómo. Si la vida dispuso que tengamos 100, hay que estar contentos. Si la vida dispuso que tengamos 10, hay que estar contentos. O sea, donde la vida haya dispuesto que estemos. Ahí es donde está la sabiduría. O sea, no tanto en la regla de que nos contentemos con vivir con lo indispensable, sino como dispuso la vida. O sea, la aceptación es abierta. Si nos tocó nacer en una familia opulenta, pues sé feliz en esa familia. Si nos tocó nacer en una familia humilde, bueno, quito la palabra humilde, porque no cabe, una palabra Favorablemente económica. No suntuosa, con una economía precaria, pues hay que ser felices con esa familia precaria. Al final de cuentas, nos queda claro que en la gran mayoría de los países de este mundo, nadie se muere de hambre. Son pocos los países donde la gente se está muriendo de hambre, ya son cada vez menos, afortunadamente. Entonces, en la mayoría de los países tenemos lo necesario. Y no es difícil conseguir lo necesario. Por eso, como la vida ya dispuesto, aquí la palabra, como ley universal, aceptación. Sí, nada más quiero comentar que en efecto tampoco no se trata de guiarse al extremo del ascetismo, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que a veces uno es hasta más cómodo sin tantas cosas.
Porque uno observa a veces a las personas que llevan dos celulares y luego que se le dio tal aparatito y llevan en su indumentaria inclusive anillos y relojes y bueno, varias cosas que los hace, estoy hablando de la persona, ya no hablo de las cosas que pueda poseer, pero viven como una constante vínculo de mortificación por sus cosas. Claro, sí, es muy Quería claro. comentar esa también. Sí, Nada más bueno, creo que las personas que viven en la aceptación, por lo regular, no tienen conflictos de tener lo necesario, sino al contrario, como que no lo buscan, pero les llega y siempre tienen lo necesario. por algo, causa y efecto, causa y efecto. Lo Y, necesario y también algo que nos, y no lo tomen como una regla del secreto, ¿eh? Indiscutiblemente la capacidad generadora, y ya lo comentamos, la capacidad generadora aumenta mucho más en las personas que se adaptan a la vida y la aceptan como es. En esas personas todo, todo va a fluir maravillosamente. O sea, no es la obsesión por generar, sino en adaptarse. Es muy simple. Y no es difícil verlo, que cuando una persona es adaptable y acepta, le va muy bien económicamente hablando o materialmente hablando. Pero también hay que ver que cuando a alguien ya le fue muy bien con la materia y con la economía, es muy común que caiga en la arrogancia, se convierta en víctima de la identificación con lo que tiene y entonces se le venga su declive. ¿Por qué? Pues porque forma parte del ir y venir, del flujo y reflujo, forma parte de la ley del péndulo. Entonces son ciclos naturales, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente cita. La siguiente cita es del Evangelio del Buda. Todo lo que ha tenido comienzo se disolverá de nuevo. Todo lo que tiene un comienzo, desarrollo, de crecimiento y muerte, se disuelve. Es por eso que ahorita en la ciencia se dice por parte de Stephen Hawking que Dios no participó en la creación del cosmos. Y en la Biblia no lo dice, o sea, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, o sea, ambos. O sea, no tiene comienzo ni tiene fin, o sea, es ambos. Para poder entender que Él no está dentro de lo que viene siendo la existencia, no está dentro de la ley de la generación, que la ley de generación pues tiene un inicio, un desarrollo, un decrecimiento y un fin. Todo esto en la naturaleza, como dice el Buda, se disuelve, todo tiene su disolución. Todo lo que tiene un comienzo tiene una disolución, y esa es la ley de generación. Bien, ya se nos acerca el final de la exposición. Antes de las últimas tres citas que nos quedan, me gustaría nada más agregar algo importante. Ya vimos que los humanos tenemos como parte generadora fundamental a la mente, y con la mente generamos cielos y también generamos infiernos, generamos lo que nos toca, y luego de pilón de manera oscilatoria. Estamos navegando entre las dos partes. Pero hay que aclarar que la posibilidad liberadora, para que nosotros tengamos la posibilidad de liberarnos del encandilamiento de la existencia, esa posibilidad no está en dejar de generar infiernos y hacernos expertos en generar cielos. Allí no está la parte liberadora. La parte liberadora está en dejar de generar, que es la neutralidad. En la neutralidad dejamos de generar, ya no generamos. Y cuando el hombre renuncia a su obsesión por generar, se acepta a sí mismo como alguien que no necesita generar y se abstiene de generar, entonces regresa al estado maravilloso que ya habíamos abordado en un tema que es el estado del no hacer,
Y en ese estado del no hacer, nos puede llegar la revelación. Ahí es donde puede manifestarse la realidad. Entonces, la posibilidad liberadora está precisamente en dejar de generar. Y esto lo enfatizo porque, caramba, muchísimas corrientes, incluso esotéricas, exaltan la cualidad generadora humana. Hay muchísimas corrientes que se la pasan exaltando la cualidad generadora humana. No, es una desviación terrible, porque precisamente la posibilidad liberadora va en sentido contrario. La posibilidad liberadora va en el sentido de abstenerse de generar. Es decir, ya no necesito más, dejo de generar. Ya experimenté todo lo que tenía que experimentar con la generación, ahora ya me olvido de la generación. Rompo la identificación con la materia, rompo la identificación con mi personalidad, en automático dejo de generar, me abstengo de generar. Y si algo genero, lo genero sin la intención de disfrutar el resultado. O sea, ya sin ni siquiera la intención de... Porque indiscutiblemente como humanos vamos a seguir generando, aunque no queramos. O sea, al final de cuentas la cualidad generadora sigue vigente en nosotros. Pero si hemos de generar algo que sea ya en condiciones de no obsesión por lo que estamos generando. O dicho en otras palabras, sin desear el resultado. Así de simple. Ahí es donde llegamos a la neutralidad y ahí es donde entendemos, insisto, que la libertad está en la no generación. Bien, la siguiente es del Evangelio de Buda y en esta ciudad nos dice, se dice que el absoluto no se ha creado, pero lo que es absoluto no puede ser causa. Todas las cosas que nos rodean provienen de una causa, de la misma manera que la planta procede de una semilla. Pero, ¿cómo lo absoluto puede ser a la vez causa de todas las cosas? Si estuvieran ellas, ciertamente no las creería. Ahí, esta cita la habíamos ya leído en otro tema, y es una cita donde Buda enfatiza que el absoluto no puede ser causa. Y es muy lógico, en el absoluto no opera la ley universal, por lo tanto no opera la ley de causa y efecto. Y si no opera la ley de causa y efecto, entonces el absoluto no puede ser causa, porque no hay causa y efecto. Entonces no hay generación. El absoluto no genera, no es generador. El absoluto puede ser o es objeto de proyección. Es el objeto de la proyección del universo, pero no el generador. La siguiente, penúltima cita, es también del Evangelio de Buda. Miren alrededor suyo y contemplen la vida. Todo es pasajero, nada dura. Es nacimiento y muerte, desarrollo y perecimiento. Todo es samsara, Evangelio del Buda. Aquí habla Samsara acerca de esa ley de generación, que todo es nacimiento y muerte, todo tiene ese desarrollo, pero también habla que todo es samsara. Samsara es un círculo donde la vida o está arriba o está abajo, que es la ley del péndulo. Podemos estar en la parte de arriba, podemos estar en la parte de abajo de esa rueda del samsara y se genera esa ley del péndulo. Todo se destruye, todo tiene nacimiento, todo tiene una muerte. Entonces, así como hay un nacimiento y una muerte, así como hay un desarrollo, hay un perecimiento. Bien, cerramos con una cita de Hermes. Arrancamos con Hermes y cerramos con Hermes. Creo que tenía cierta lógica porque Hermes fue el que de manera más clara y contundente habló del principio de generación como ley universal en su famosa tabla esmeraldina. Y Hermes nos dice, bueno, comento antes de leerla, esto es para que entendamos que todo lo malo que nos sucede, aunque estemos acostumbrados a culpar a quienes nos rodean, y todavía hay quienes llegan a tener la desfachatez de culpar a Dios por las cosas malas que nos suceden a nosotros o a este mundo, aquí Hermes nos deja claro en dónde está el origen del mal. Y el origen del mal está donde menos nos imaginamos, pero es muy claro lo que nos está diciendo Hermes como el origen del mal. Nos dice,
Dios no es el autor del mal, sino que es la obsesión por la perduración de las cosas generadas la que hace que el mal estalle en ellas. Con esto Hermes redondea no solamente el tema, sino que redondea la verdadera causa de que los humanos suframos lo que llamamos el mal. Porque claro que cuando alguien sufre es porque le está pasando algo malo. Siempre que alguien sufre es porque le está pasando algo malo. Y cuando nos pasa algo malo o le ponemos la etiqueta de malo, ni siquiera nos damos cuenta de por qué decimos que es malo. Y aquí está el corazón de todo el mal que nos hace sufrir. La obsesión por la perduración de las cosas generadas. Los humanos generamos. Y a la medida en que nos obsesionamos porque perdure lo que generamos, ahí es donde sufrimos. Ahí está el origen de todo el sufrimiento. Queremos que permanezca todo lo que fue generado. No importa si lo generamos nosotros o alguien lo generó y nos lo regaló. No importa, pero todo es generado. Y obsesionarnos en que perdure todo lo generado, ahí es donde está el objetivo o el pivote o el origen de todo el mal, de todo lo que llamamos mal, ahí está el origen de todo. Queremos que perdure. Por eso hace unos minutos les mencionaba que la actitud del sabio es aceptar todo. Cuando hay aceptación, no importa si las cosas se generan o se degeneran, no importa. Porque un sabio sabe de sobra, conoce y es consciente de que todo lo generado se degenera. Todo. No hay excepción. Algunas tardan 100 años en degenerarse, otras 50, otras 20, otras 3 días. El regalo que nos obsequiaron hoy, esta rosa, es muy efímero, es hermosa, pero es muy efímera. En cosa de horas o días se degenera. No hay nada que no se degenera. Y el sabio no solamente es consciente de que las cosas se degeneran, sino que gracias a la conciencia de que las cosas se degeneran, acepta la cualidad degenerativa de las cosas generadas y gracias a esa aceptación de esa cualidad, disfruta de esas cosas. Porque esa es la parte más paradójica. Cuando alguien no acepta que las cosas se degeneran, sufre y nubla su capacidad para disfrutar las cosas mismas. Pero cuando alguien acepta plenamente que las cosas se van, esa aceptación le permite disfrutar de las mismas cosas que se van. Esa es la parte más paradójica. Que gracias a la aceptación de lo efímero, gracias a la aceptación de lo transitorio, gracias a la aceptación de lo perecedero, se puede tener la capacidad para disfrutar las cosas mismas. Cuando alguien no acepta que las cosas son perecederas, ni siquiera las disfruta. Pierde la capacidad para disfrutarlas. Es lo más irónico de la vida. Entonces, esta última cita de Hermes creo que es lo que nos puede dejar lo más importante de ese tema. Hay que dejar de obsesionarnos por la perduración de las cosas generadas. Hay que aceptar las cosas como son. Aceptar la vida como es y ya, ¿qué problema? Sí. Jesús dice que no acumulemos tesoros en la tierra como el hollín que apolilla. Sí. ¿Sí? El que se obsesiona por generar tesoros en la tierra está viviendo lo que está diciendo aquí Hermes. Si observas es lo mismo, la obsesión por la perduración de las cosas generadas, la perduración de los tesoros. Y no hay, yo creo que el extremo, no hay peor extremo
que generar un tesoro y atesorarlo. Porque generar un tesoro y atesorarlo es ir radicalmente en contraposición al curso de la naturaleza. Las cosas que se generan es para que fluyan, es para que se muevan y que en su degeneración puedan generar otras nuevas. Para eso es la generación, porque así es la ley. Generamos algo y de antemano debemos ser conscientes de que se degenera, pero en su degeneración puede impulsar la generación de otras. ¡Y qué belleza! Es un sueño, no importa, pero qué bello sueño. De vivir un bello sueño a vivir una pesadilla, pues mejor un bello sueño, siempre y cuando no perdamos de vista que es un sueño, por supuesto, ¿verdad? Sin perder de vista que estamos en un sueño. Pero esos sueños pueden permanecer mucho más que las pesadillas cuando aceptamos que las cosas son como son. Y ahí todo fluye, y ahí, como lo dije hace unos minutos, nos alineamos con el universo. Cuando permitimos y aceptamos las cosas como son, nos alineamos con el universo y todo fluye como tiene que fluir. Y disfrutamos del flujo de lo que tiene que fluir. Ese mismo flujo mismo, no importa en qué dirección vaya, se goza. Ahí es donde viene el gozo. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, algo que comentar o en la red. No, ya está todo. Ya estamos en el tiempo. Bien, pues no queda más que agradecer que nos hayan acompañado y los invitamos para el próximo jueves. Vamos a continuar con el tema de la fuente original, ¿sí? David, yo lo que no estoy de acuerdo es que ya deciste, a ver, te lo digo rápido, de que tú, por lo regular, cuando terminas de darle la conferencia, siempre dices agradezco a todos los que me escuchan. No los que me escuchan, los que nos acompañan. A los que nos acompañan, etcétera, etcétera. Y pues yo quería darle la palabra para, aunque sea una vez, decirle a Juan Carlos y gracias por todo lo que nos dan sin esperar nada, gratis, nada más con las ganas de querer venir y pues nos dan, bueno, mi experiencia es de que sí nos da, como comentó una vez uno de las personas de aquí, que son como chispas así de luz, que eso nos ayudan para seguir la búsqueda, continuar nuestra búsqueda hacia nuestro origen, y eso me da mucho gusto y pues les agradezco así mucho Pues, de que nos den esta oportunidad, porque todo lo bueno es gratis y nada, yo les agradezco y agradezco siempre esta oportunidad, porque para mí es un desafío enorme y es una de las cosas más mejores que me han pasado, de las mejores que me han pasado. Y un aplauso. Hermoso que lo quede. Y yo sé que les está yendo bien, están transmitiendo esto por varias vías, ya si alguna persona no, bueno, hay ocasiones en que se dan ciertas conferencias en las cuales hay personas que no tienen modo de entrar, sin embargo aquí ya está toda la disposición y les está yendo bien, y creo que va a haber un cambio y yo creo que les va a Pues lo que tenga que suceder. Volviendo A la sintonía con el tema, la verdad es que todos juntos estamos permitiendo que fluya todo lo que se genera a través de las fuentes universales de sabiduría que son los libros universales. Hasta la próxima.